Esta semana América Latina tuvo realmente en la mira de todo el mundo. ¿Por qué? Porque se está incrementando de una manera impresionante en Brasil los casos, 2.000 muertos por día. No es moco de pavo. Y en San Pablo entró en estado de emergencia, dispuso toque de queda. Esto está sucediendo mientras Lula hace esfuerzos ingentes por decirle a la gente que no obedezca la antipolítica sanitaria de Bolsonaro y use barbijos y se cuide, etcétera, 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 y si es posible que se vacune. También tenemos problemas por el lado de Bolivia, lo acabamos de hablar recién con Cachorro Godoy, en tanto se le complica el panorama político a Lucho Arce. Por un lado es positivo el tema de Yáñez en presa. Por el otro lado, se le consolida una grieta interna de disputa que en un gobierno tan recién iniciado vuelve a ser un desafío quizás bastante parecido al que tuvo en su momento Alberto Fernández cuando empezó el gobierno, que quería tener un gobierno de coalición, o si no de coalición, por lo menos algo más comprensible. También en el panorama ya no latinoamericano estaba Irak y el Papa en ese lugar, y el Papa cumpliendo 8 años de su mandato. ¿Se dice así? ¿Se dirá mandato? Bueno, no sé, de su mandato. Y entonces tuvimos que privilegiar de este conglomerado con qué meternos. En esa historia, en el medio de esa historia, entró a nuestro universo panameño por Panamá Revista una nota escrita por Magdalena López, Bebe Guía, de lo que pasa en Paraguay para curepas desprevenidos. La nota la firma Magdalena, integrante del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay, un grupo que reúne investigadores de las ciencias sociales que tienen a la República de Paraguay como referencia analítica. Se sostiene sobre un enfoque multidisciplinario donde el intercambio y la elaboración de proyectos y actividades conjuntas entre investigadores de distintas disciplinas enriquecen el abordaje integral de los procesos sociales. Dan talleres y de todo eso nos va a hablar Fernando Martínez, otro de los integrantes del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay, para explicarnos un poquito y hacernos a lo mejor otra manera de ver la breve guía de lo que pasa en Paraguay para curepas. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo estás? Nora Anchar te saluda. Hola Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Este domingo que parece muy lindo por acá. ¿Cómo andan? Muy bien, Fernando. Contanos un poquito qué es un curepa. Un curepa es es la forma en que se le denomina al argentino en general en Paraguay. Somos nosotros, no los argentinos. Claro. Curé significa chancho en guaraní. No, ¿por qué nos dicen chanchitos? No, tiene que ver, creo que con parte de la vestimenta que usaba el ejército argentino cuando fue lo de la guerra de la Triple Alianza. Sí. Entre 1865 y 1870. Entonces, viene un poco de ahí, y eso se mantuvo, y bueno, en Paraguay uno va y va a escuchar que si te dicen curepa se están refiriendo. Bueno, ya te digo, no voy a llamar al INADI porque me digan curepa, no importa, vamos a ir, porque total es de allá de la guerra de la Triple Alianza y me das el pie exacto para decirte. En algún momento Paraguay fue casi una potencia en América Latina. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, ahí hay una discusión grande, ¿verdad? Sobre todo el tema de lo que fue esa guerra y lo que finalmente terminó impactando en un proceso de conformación de un Estado nacional que luego de la guerra de la Triple Alianza tuvo que comenzar de cero, ¿verdad? O sea, con una población diezmada y básicamente, como ustedes ya saben, básicamente empezar todas sus instituciones de vuelta. Y no solamente eso, si uno se fija, ¿verdad? Hay una reconstrucción total de todas las instituciones, ¿verdad? Porque la Constitución de 1870 es una Constitución que duró bastante durante el siglo XX, fue una Constitución liberal que fue impuesta
fue impuesta por los aliados de la Triple Alianza, que terminan ganando la guerra. Producto de esa guerra, esa constitución del 70, la constitución liberal, que va a instaurar no solo esa constitución, sino va a instaurar los partidos más grandes que hasta ahora perviven en Paraguay, ¿verdad? O sea, tanto el Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana, como el Partido Liberal Radical Auténtico, heredero del Partido Liberal, son dos partidos creados ya en 1887. Su hombre, su gente estuvo involucrada en la guerra de la Alianza y son un poco también un fruto de esa disputa y esa que había entre Argentina y Brasil sobre Paraguay, y dentro de Paraguay los mismos hombres se posicionaban o del lado del Brasil o del lado de Argentina, etcétera. Entonces, en ese momento, ¿verdad? En 1887, y bueno, hasta ahora tenemos dos partidos que surgen de esa confrontación de 1870, ¿verdad? Que todavía está muy vigente en Paraguay, ¿verdad? Esos partidos siguen, ¿no? O sea, son los dos principales partidos. De hecho, el Partido Colorado está hace más de 70 años en el poder, pero con un pequeño intervalo que todos ustedes saben fue el gobierno de Fernando Luz, ¿verdad? Pero bueno, el impacto de esa guerra sigue muy presente en Paraguay, ¿verdad? Sigue muy presente en todas sus instituciones, sigue muy presente en toda la vida cotidiana. Es algo vivo, o sea, uno siente en Paraguay, siente esa guerra presente en los relatos de la gente, en el diálogo del día a día. Es algo que que sigue ahí. Fernando, y llegando a este 2020-2021, en donde en algún momento Paraguay, yo no quiero hacer un paralelo, pero digo, esto que vos acabas de contar, Paraguay era un ejemplo, parecía que había llevado adelante de una muy buena manera toda la epidemia, el evento epidemiológico fue controlado, parecía que había un aprendizaje importante de sanitarismo, prevención, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, tuvo los mismos problemas que todo el resto del mundo, ya no del continente, pero de repente se entró a desmadrar todo y ahora tenemos manifestaciones muy complejas en la calle. ¿Y cuál es la situación real? ¿Cuánto hay de desmadre en la pandemia? ¿Cuánto hay de protesta porque no se quiere volver a estar restringidos? ¿Y cuánto hay de alimentación política del conflicto? Contanos un poquito de este país tan cerquita y del que sabemos tan poco. Bueno, hay todo eso que decir. Efectivamente, como ustedes saben, Paraguay manejó bastante bien la pandemia inicialmente. Los números eran realmente bajos. Ese manejo se hizo sabiendo que el sistema de salud no iba a aguantar una avalancha muy grande de casos, y se mantuvo eso por mucho tiempo. Luego empezaron las presiones para que se empiece a abrir, para que se empiece a abrir los negocios, para que se abran las fronteras, porque si se recuerdan, Paraguay fue el primero que cerró su frontera, o sea, fue el primero que cerró su frontera con todos. Lo voy a hacer, incluso Bolsonaro fue hasta la frontera con Paraguay para tratar de que Paraguay abra sus fronteras. Paraguay no abrió sus fronteras en un primer momento, y uno podía ver incluso Paraguay tiene muchas fronteras cerca con Brasil. Esto quiere decir, son ciudades que están una frente a la otra, y las fronteras están dentro de un mismo barrio, o sea, son una calle, cruzar la calle y es en otro país. Bueno, ese tipo de fronteras en ciertos lugares, con el Brasil incluso estaba fue bastante, uno podía dar esas imágenes, ¿verdad? Pero bueno, todo eso se fue abriendo, hubo mucha presión también interna, ¿verdad? Para que se vaya relajando toda esa cuarentena. Entonces, bueno, ahí los casos evidentemente empezaron a subir, pero además yo creo que en ese momento también hubo un préstamo que Paraguay accedió. Paraguay tiene relativamente fácil acceso a los préstamos internacionales. Entonces accedió a préstamos importantes, y ahí hubo unas compras que están sospechadas de corrupción,
Y luego eso además la gente quiere saber a dónde fue destinada a dónde fue ese préstamo. O sea, ¿tenemos sospecha de corrupción? Claro, entonces hay sospecha de corrupción, no se sabe a dónde fueron destinados esos fondos que fueron de parte de un préstamo, y con el agravante que esa plata que Paraguay efectivamente tiene, no la puede usar para comprar vacunas porque no accede básicamente a la compra de vacunas. Entonces no hay vacunas. Bueno, sí, hay un número íntimo de vacunados, entró un poquito de vacunas, 0,01% de la población, ahora sigue entrando, ¿no? pero a cuenta gotas. Entonces, la gente dice, bueno, no podemos acceder a la vacuna, no podemos utilizar la plata del préstamo. ¿Dónde está la plata del préstamo? Hay corrupción. Entonces, hay una base real, que es la que me estás diciendo, ¿verdad? Es decir, hay sospecha de corrupción, falta de vacunación, no hay vacunas, y bueno, y los casos van subiendo, ¿verdad? Los casos están subiendo, y el sistema sanitario está llegando al 100% de ocupación. Además, Fernando, perdón, pero le quiero aclarar un poco a nuestros oyentes. Además, el sistema sanitario de Paraguay no es como el nuestro. Claro, precario. No hablaba solo por la precariedad, sino por el tema de que es pago. Digo, claro, de que cualquier atención que vos tenés que tener allá es carísima. O sea, no está al alcance de todo el mundo. Entonces, las esperanzas que se habían puesto en este dinero era que no solamente sirviera para las vacunas y demás, sino que fundamentalmente para sostener el fuerte incremento de utilización del sistema sanitario para la gente que no tiene plata, que no tiene ningún ingreso, y esto no se está dando. Claro, entonces, exacto, la idea es un poco que el sistema sanitario pueda tener una cobertura más universal, y que la gente pueda estar bajo eso y pueda ser atendida. Sin embargo, uno empieza a ver gente sentada en los pasillos. Eso se solía ver, pero ahora todavía se sigue aumentando. Personas sentadas en los pasillos de los hospitales públicos de cama. Y el tráfico de los medicamentos que tienen el sello de distribución gratuita, pero que es cobrado a precios exorbitantes por su escasez. ¿El gobierno es parte o es impotente? Bueno, ahí entramos a la cuestión política. Entonces, toda esta cuestión que estás diciendo, todo esto que estamos relatando, ahí entramos al tema del juego político. Bueno, ahí tenemos una cuestión de todo esto que decimos es la base real de lo que está ocurriendo en Paraguay, es decir, esto que estamos relatando. Ahora bien, nosotros sabemos que el Partido Colorado está en el poder hace mucho tiempo, con la excepción de Fernando Lugo, en un breve lapso de tiempo. Ahora, el Partido Colorado no es un partido unitario, o sea, hay varios movimientos internos, y los movimientos internos dentro del Partido Colorado son muy importantes. De hecho, el principal movimiento opositor al propio presidente de la República es un movimiento interno del Partido Colorado. O sea, la principal oposición es que está comandada, dirigida por Horacio Cartes. Horacio Cartes fue el anterior presidente de Paraguay, también del Partido Colorado, pero un movimiento opuesto al de Mario Abdo, el presidente actual. Entonces, ahí está. ¿Cuál es el tema? Nosotros sabemos, o por lo menos vamos a recordar esto: en Paraguay no hay reelección, o sea, nadie puede ser presidente 2 veces ni de manera intercalada, ni de ninguna otra manera. O sea que la tienen que hacer toda junta rapidito. En Paraguay puede ser, los mandatos duran 5 años y nunca más. Entonces, esto generalmente producía que los líderes políticos, después de 5 años, básicamente quedaban como líderes, pero como líderes menores dentro de sus propios partidos. O sea, era el efecto que producía. Pero ¿qué pasa? Por primera vez estamos viendo a un líder que logra mantener fuerza dentro de su mismo partido, que es Horacio Cartes, en parte por los recursos económicos que tiene también, y logra generar una confrontación con el mismo presidente de la República, que es su propio partido. Y no solo logra eso, sino que desde casi el comienzo de su mandato, del mandato de Mario Abdo Benítez, que es el presidente de Paraguay,
Mario Abdo estuvo amenazado constantemente por el otro movimiento del Partido Colorado, es decir, por Horacio Cartes. ¿Cuál es la jugada del movimiento Honor Colorado, que es el movimiento de Horacio Cartes? Acá le suelen decir Cartes, pero bueno, realmente Horacio es Horacio Cartes. Digo, aclaro esto porque suelo escuchar en los medios periodísticos que dicen Cartes, como no lleva acento, es Cartes. Es parte. Es Horacio Cartes. Lo que quería decir es que, entonces, es que el juego de Horacio Cartes fue debilitar de manera constante a Mario Abdo con una cuestión de te pego, o sea, te golpeo y te salvo al mismo tiempo. Es decir, una situación compleja. En el 2019, Horacio Cartes trató de salvar, fue que propició un juicio político que después lo salvó nuevamente a Mario Abdo. Ahora también, ahora pasó lo mismo. Lo que nosotros estamos viendo en la calle es una disputa interna que se produce dentro del Partido Colorado. Y a veces uno tiende a pensar, tengo que cerrar porque se me termina el programa. Lamentablemente, pues me quedaría charlando mucho más con vos, Fernando. Estamos hablando con Fernando Martínez, integrante de el grupo, ya lo digo bien correctamente, el grupo de estudios sociales sobre Paraguay que funciona en la UBA. A veces duele, a veces no, siempre duele la mezquindad humana de la interna partidaria y de todo esto en el medio de pandemias y de situaciones de gravedad tan impresionante, en donde, como siempre, la organización de abajo, la organización social, es lo que le está dando salida. Fernando Martínez, muchísimas gracias por haber participado de la columna vertebral. No, más gracias. Hasta luego. Chau.